Dejo como Sí. anfitriona porque ya tienes por aquí a David Garrido. Ah, muy bien. Y cualquier cosa estoy al pendiente, estimada Jacel. Estamos en contacto. Sí, muchas gracias, Adrián. Nos vemos. Nos vemos. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Estamos, Hola. buenas tardes. Estamos esperando a que se conecten los demás. Ok. Esperamos que se conecten más o menos pronto, porque por acá está lloviendo muy fuerte. También por mi casa está lloviendo muy fuerte y hasta granizo. Órale. Bueno, pues a ver qué tal. Ojalá que se puedan conectar. Ya se están conectando más personas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Estamos esperando a que se conecten más personas, pero yo creo que en unos 5 minutitos más damos inicio. Me parece muy bien. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y todas. Ya andamos listos. Muy bien. Pues faltan bastantes personas de conectarse. Bueno, no sé, quiénes se vayan a conectar hoy, ¿verdad? Pero antes de dar inicio, ya hay, pues, aprovechando que ya hay algunos conectados, me gustaría platicar con ustedes un poco sobre la cuestión de la evaluación. Eh, pues hoy termina el curso oficialmente, y bueno, originalmente había pensado que la entrega de los resúmenes se hiciera hasta esta semana, pero dado que hay muchas personas que faltan por entregar sus resúmenes, les quería preguntar qué tiempo les parece un tiempo razonable para entregar los resúmenes. Yo había pensado en 1 o 2 semanas, no sé si les parezca adecuado a los que están conectados. Igual voy a escribir ahí en el Classroom más tarde, pero en su opinión, ¿qué tiempo requerirían para entregar los resúmenes faltantes? También otra cosa que les quería preguntar es, bueno, aquí las personas de educación continua son las que han llevado el registro de asistencia, pero pues cada quien conoce más o menos a cuántas sesiones ha asistido. Y bueno, creo que les había comentado en un principio que se requería un 70% de asistencia, entonces no sé
si ustedes, por ejemplo, saben si cumplen con ese requisito, y si no, plantearles la posibilidad de de tener la asistencia que les haga falta por medio de la entrega del resumen de esta sesión con base en la observación, ¿no?, del video. No sé qué les parezca. Bueno, primero, sobre el primer tema, yo sí consideraría 2 semanas. 2 semanas. Sí me serviría bastante para por lo menos cada día ver recuperar algunas anotaciones que tengo por ahí de las sesiones y pues Muy volver a bien. ver el video, ¿no? Para que Sí. me dé tiempo de hacerlo. Muy bien. Sí, a mí me parece también un tiempo razonable. No sé qué opinan los demás, si les parezca un tiempo razonable también. Pues yo considero que sí, 2 semanas está bien para ponernos al corriente con esas actividades. Y pues sí, yo creo que está bien. Muy bien. Por mí, yo, Fernando, también opino que 2 semanas es suficiente. Te agradezco por ser tan comprensivo. Muy bien. Otra cosa más, bueno, originalmente yo había planteado que fueran 10 sesiones de este curso, y bueno, hoy mismo pues vamos a realizar el cierre del curso. Sin embargo, pues siempre quedan dudas, hay temas que quizás se vieron demasiado rápido. Es la primera vez que doy este curso, entonces tampoco estaba segura de qué tanto profundizar en los temas y demás. Entonces, bueno, yo soy consciente de que hay varios temas que se vieron pues demasiado rápido o que quizás no quedaron muy claros. Entonces también, pues si ustedes consideran que hace falta alguna sesión para abordar con mayor profundidad alguna cosa, pues también háganmelo saber. O bueno, quizás también ya tienen otros cursos, otras actividades o demás ya alineadas esperando, ¿verdad? Entonces quizás no les sea muy conveniente esto de una sesión extra, pero bueno, si ustedes consideran que sería bueno o beneficioso una sesión extra como para cerrar el curso, pues también háganmelo saber. Pues bueno, son las 5:10, entonces voy a ir iniciando a compartir pantalla por cuestiones de tiempo, para que también hace tiempo, si se conectan más personas, de pues repetir esto. Y bueno, pues ya, damos inicio, yo creo, que se vayan sumando los demás. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy, bueno, este es el último pensador de la serie. Se trata de Theodor Adorno. Al igual que en otras sesiones, vamos a comenzar con una breve reseña biográfica, luego pasaremos a un esbozo de su pensamiento y bueno, originalmente había planteado hablarles de los temas que aparecen allí. Sin embargo, pues he decidido que solo abordemos el día de hoy la dialéctica de la ilustración y la dialéctica negativa. Tocaré sobre algunos puntos de su teoría social implícita en estos trabajos, pero me voy a saltar la teoría estética. En la presentación que les comparta sí va a aparecer esta sección. Sin embargo, hoy no la vamos a presentar para no andar corriendo con la falta de tiempo. Y bueno, finalmente también tocaremos algunos puntos de su filosofía moral. Y bueno, pues ¿quién fue Adorno? Adorno fue un filósofo alemán de origen judío. Provenía de una familia judía asimilada. Su padre
que provenía de una familia judía, se convirtió al protestantismo. Sin embargo, pues por el ambiente en el que creció, pues estaba pues relacionado con otras personas de su mismo origen. Y es importante también mencionar su origen judío, porque como en el caso de otros pensadores, pues esto influiría mucho en las experiencias personales que él viviría, ¿no? Y en el desarrollo de su obra, finalmente. Se le conoce a Theodor Adorno por ser miembro fundador de la llamada Escuela de Frankfurt, que está asociada al Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Originalmente el Instituto de Investigación Social fue fundado como un centro independiente para la erudición marxista en 1923, pero sin embargo, pues con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Instituto de Investigación Social se mudó a Estados Unidos, estuvo operando en el exilio por un tiempo y bueno, en los 40 volvió a instalarse en la Universidad de Frankfurt. Adorno nació en Frankfurt y también, bueno, pasó allí las primeras décadas de su vida y pues las últimas décadas también las pasó allí, ¿no? Después de su exilio en Estados Unidos, él regresaría a Alemania y se instalaría en la universidad y pues ahí desarrollaría la mayor parte de su carrera académica. Pues se le conoce a Theodor Adorno por ser fundador de la teoría crítica asociada a la Escuela de Frankfurt, sin embargo también, y bueno, por sus estudios sobre la industria cultural, sin embargo, él también escribió extensamente sobre muchos otros temas, desde columnas sobre astrología, con la mirada, desde una mirada filosófica, ¿verdad? Hasta trabajos muy amplios y extensos y difíciles sobre música. Y bueno, se le considera uno de los filósofos y críticos más importantes de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y en su momento la recepción de su trabajo fue pues muy amplia, pero también, como quizás algunos de ustedes lo sepan, también se vio visto en numerosas controversias durante los años 60 y pues en ese momento su trabajo en los 60 fue objeto de críticas muy fuertes, que solo serían reconsideradas una vez que pues su obra estuviera completada, ¿no? Y accesible a una relectura. En ese sentido, pues bueno, ya mencioné que en los 60 su trabajo fue objeto de crítica, pero vale la pena destacar también que el desarrollo de su pensamiento pues estuvo enormemente influenciado pues, por los eventos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese sentido, se le considera junto con otros pensadores de esta serie, como parte de la filosofía de la posguerra, ¿no? Que surge de la reflexión en torno a este evento de la Segunda Guerra Mundial, que se presenta pues como un horizonte de reflexión, en donde lo que está en el centro es la aniquilación de lo humano. La Segunda Guerra Mundial pues también truncó momentáneamente su carrera académica porque tras haberse instalado en la universidad como profesor, pues fue expulsado por los nazis debido a su origen judío y también a su filiación política de izquierda, junto con muchos otros profesores, ¿no? Adorno fue uno de los pensadores que se exilió prontamente. Él salió de Alemania en la primavera de 1934
y durante la era nazi residió en Oxford, en Nueva York y el sur de California. Entonces, pues no experimentó en carne propia los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero sí le tocó, por ejemplo, vivir la terrible pérdida de su también amigo Walter Benjamin, ¿no? Y es en estos lugares del exilio donde escribió varios libros por los que más tarde se hizo famoso. De estos años en los que estuvo, por ejemplo, en Estados Unidos, provienen sus críticas a la cultura de masas y a la cultura y a la industria cultural. Entonces, pues, estas reflexiones estuvieron determinadas por el contexto, ¿no?, en el que se insertó, lo que él pudo observar también sobre Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como les comentaba, él regresó a Frankfurt después de la Segunda Guerra Mundial y no tardó mucho en establecerse realmente como un académico destacado, obtuvo un puesto en el Departamento de Filosofía y allí pues restableció el Instituto de Investigación Social que había sido dirigido por Horkheimer desde 1930. Y bueno, Adorno se convertiría en el director de este instituto en 1958. Bueno, les comentaba que es una de las figuras fundantes de la Escuela de Frankfurt. Se considera que pertenece, bueno, dentro de esta genealogía que se hace de la Escuela de Frankfurt, pues él formaría parte de la primera generación, y en gran medida su alcance, su influencia en el pensamiento contemporáneo se debe pues a esta pertenencia, ¿no?, a esta escuela de pensamiento. Y también el alcance de su trabajo pues, se deriva de la minuciosidad con la que examinó las tradiciones filosóficas occidentales a partir de Kant y su crítica de la sociedad occidental contemporánea. Su obra es muy vasta, pero entre los trabajos principales encontramos algunos por los que es muy ampliamente reconocido, como Dialéctica de la Ilustración, que originalmente fue publicado con el título de Fragmentos Filosóficos. Este título se convertiría en el subtítulo cuando se hace la revisión del libro. Este libro lo escribió junto con Horkheimer. Otro de los libros por los que es muy conocido y que pues se considera como la aplicación de ese otro libro por el que también es muy conocido es La personalidad autoritaria, en donde aplica tanto la teoría marxista como la teoría freudiana, ¿no? Y bueno, hay una historia muy interesante detrás de este libro, pero espero que haya ocasión de platicarla en otro momento. Este fue un proyecto colaborativo, no fue el único autor, ¿no? Creo que fueron como 5 o 6 autores, pero en fin, gira en torno a este diagnóstico marxista freudiano de los rasgos que determinan la personalidad autoritaria de alguna figura, ¿no? Otro de sus libros, sobre el que hablaremos muy brevemente en esta presentación, es Mínima Moralia, Reflexiones desde la vida dañada, La jerga de la autenticidad, que es una crítica a Heidegger, Dialéctica negativa y Teoría estética, en donde pues, se resumen la mayor parte de sus reflexiones estéticas. Las ideas clave del pensamiento de Adorno pues están marcadas por la tragedia que implicó la Segunda Guerra Mundial, y él parte de esta reflexión, cuestionamiento sobre la actualidad de la filosofía, sobre si la filosofía, si se puede seguir haciendo filosofía, ¿no? En ese contexto. Y a esta pregunta él responde que la filosofía ya no puede llevar a cabo su tarea tradicional de enseñar cómo llevar una buena vida, sino que solo puede ofrecer reflexiones desde la vida dañada.
En ese sentido, su filosofía no ofrece una guía para el futuro o para la buena vida, sino que responde al ensombrecimiento del mundo traído por el fascismo y el estalinismo y el surgimiento de lo que él denomina una sociedad administrada. No estoy segura si esta es la traducción correcta del español, porque, bueno, el término lo tomé de la versión en inglés, pero bueno. Su trabajo establece un diálogo directo con varios de los pensadores de esta serie, ¿no? Tanto con Kant como con Hegel, como con Marx. También discute las ideas de Nietzsche, de Freud, de Heidegger y pues también de su gran amigo Benjamin. Como otros miembros de la Escuela de Frankfurt, el marxismo de Adorno no implicó una pertenencia a un partido político o a un programa político específico. Él nunca se inscribió al Partido Comunista, como tampoco lo hizo Benjamin, y además pues carecía de una estructura programática, ¿no? Su pensamiento. Al respecto, Adorno considera también que no existe una historia universal que conduzca de la barbarie al humanismo, pero que sí existe una historia que va de la onda a la bomba atómica. En ese sentido, su trabajo puede leerse tanto como una crítica a la ilustración, como también un esfuerzo por rescatar la ilustración. Sus reflexiones, ¿no?, parten de la necesidad de identificar las raíces de lo que hizo que la gente se sumara tanto a la sociedad capitalista de consumo moderna que él ve epitomizada en la sociedad estadounidense, como al fascismo en la década de 1930. Entonces se pregunta cómo fue posible que la gran masa de personas pudiera ser absorbida por la complicidad con su propia explotación y qué llevó a la gente educada a unirse a la barbarie del fascismo. En ese sentido, tanto Adorno como otros miembros de la Escuela de Frankfurt lo que hacen para responder estas preguntas es establecer un vínculo entre las ideas marxistas y el psicoanálisis, estableciendo pues una relación entre las categorías freudianas del ello, el yo y el superyo con la dialéctica marxista de lucha y resolución históricas. Entonces, para Adorno y otros miembros de la Escuela de Frankfurt, si las sociedades avanzaron históricamente como resultado de la lucha de clases, entonces los individuos también se enfrentan constantemente a una lucha entre la realidad del mundo que los rodea y lo que piensan sobre ese mundo. Y en este contexto del diálogo entre el marxismo y el psicoanálisis freudiano, Adorno considera que el fascismo es la forma más extrema de la falsa conciencia. Y bueno, estas son algunas de las ideas principales que vamos a encontrar en sus diversos trabajos, pero ahora nos vamos a centrar en este libro de la dialéctica de la ilustración. Entonces, como platicábamos, la propuesta teórica de Adorno surge de una confrontación directa con los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y en este contexto se pregunta cuál es la razón de ser de la filosofía, si todavía tiene sentido. Y sobre todo le interesa también, a través de la reflexión filosófica, poder explicar cómo fue posible esto, ¿no? El objetivo de la dialéctica de la ilustración está entonces en diálogo con estos cuestionamientos, y lo que busca es comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, desembocó en lo que ellos denominaron, Adorno y Horkheimer, un nuevo género de barbarie. Entonces, su libro comienza con una evaluación sombría de la situación de Occidente moderno y pues traza este diagnóstico pesimista al iluminismo, ¿no? Y al respecto dice que el iluminismo, en el sentido más amplio de pensamiento en continuo progreso, dice, ha perseguido siempre el objetivo de quitar el miedo a los hombres y de convertirlos en amos. Pero la tierra, enteramente iluminada, resplandece bajo el signo de una triunfal desventura, ¿no? Entonces, es como
se pregunta cómo es posible, ¿no?, que el iluminismo, con toda la esperanza que existía en el progreso y en la liberación de la humanidad, ha llegado a causar pues lo contrario, ¿no? ¿Cómo puede el progreso de la ciencia, la medicina y la industria modernas, se pregunta Adorno, prometer liberar a la gente de la ignorancia, la enfermedad y el trabajo brutal y aturdidor, y al mismo tiempo ayudar a crear un mundo en el que la gente se traga voluntariamente la ideología fascista, practique a sabiendas el genocidio deliberado y desarrolla enérgicamente armas letales de destrucción masiva? La respuesta que proporcionan Adorno y Horkheimer en este libro es que la razón del iluminismo, ¿no?, se ha vuelto irracional. Entonces, en la dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer consideran a Francis Bacon como principal vocero de una razón instrumentalizada que se torna irracional, y esta razón instrumentalizada, caracterizan esta razón instrumentalizada no como, más bien, como la aplicación de la razón para dominar a la naturaleza, pero también para dominar la naturaleza interna del ser humano. Entonces dicen, lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la forma de utilizarla para lograr el dominio integral de la naturaleza y de los hombres. En ese sentido, pues, identifican que existe una contradicción interna en el corazón del iluminismo. Por un lado, piensan que la libertad humana es inseparable del pensamiento iluminista, pero también que el concepto mismo de tal pensamiento implica de antemano el germen de la regresión. Y ahora vamos a ver a qué se refieren con esto, ¿no? Sin embargo, consideran también que el pensamiento iluminista, ¿no?, en tanto podemos reflexionar sobre la naturaleza dual de existe pues la esperanza de poder como rescatarlo, ¿no? Sin embargo, esto solo va a ser posible a través de una autocrítica, ¿no? Ellos dicen que si el iluminismo no acoge en sí la conciencia de este momento regresivo, firma su propia condena. Si la reflexión sobre el aspecto destructor del progreso es dejada a sus enemigos, el pensamiento ciegamente pragmatizado pierde su carácter de superación y conservación a la vez, y por lo tanto también su relación con la verdad. Entonces, según Horkheimer y Adorno, la fuente del desastre actual es un patrón de dominación ciega, y esta dominación la plantean en un triple sentido. Por un lado, es la dominación de la naturaleza por parte de los seres humanos. Por el otro, la dominación de la naturaleza dentro de los seres humanos, y con esto están haciendo alusión a la idea freudiana, ¿no?, de represión de los impulsos, ¿no?, y también la dominación de unos seres humanos por otros. Y bueno, el diagnóstico que hacen de este triple patrón de dominación es que tiene la causa en un miedo irracional a lo desconocido. En una sociedad sin libertad, cuya cultura persigue el llamado progreso sin importar el costo, lo que es otro, ya sea humano o no humano, se deja de lado, se explota o se destruye. El motor, dicen Adorno y Horkheimer, que todo lo consume y que impulsa este proceso, es una economía capitalista en constante expansión, alimentada por la investigación científica y las últimas tecnologías. Sin embargo, es importante aclarar que Horkheimer y Adorno no rechazan la Ilustración del siglo XVIII. Como les comentaba, su intento es un intento por criticar y rescatar al iluminismo, ¿no? Y bueno, tampoco proporcionan, a través de este diagnóstico que hacen sobre la situación actual, o bueno, de ese momento, lo que están intentando hacer tampoco es proporcionar una metanarrativa histórica sobre el declive de la humanidad, sino más bien lo que intentan hacer es construir una doble perspectiva
sobre el occidente moderno como formación histórica. Ellos resumen esta doble perspectiva en 2 tesis entrelazadas, y esto pues está en el centro de todo el argumento de dialéctica de la ilustración, ¿no? Es la dialéctica de la ilustración. Estas 2 tesis entrelazadas son que el mito ya es iluminismo y que el iluminismo vuelve a convertirse en mitología. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, la primera tesis de que el mito es ya iluminismo sugiere que a pesar de haber sido declarados míticos y pasados de moda por las fuerzas de la secularización, los rituales, las religiones y las filosofías más antiguas, estas pueden haber contribuido al proceso de ilustración y aún pueden tener algo valioso que aportar. La segunda tesis de que el iluminismo se vuelve a convertir en mitología lo que les permite es exponer las tendencias ideológicas y destructivas dentro de las fuerzas modernas de secularización, pero sin negar que estas fuerzas son progresistas y esclarecedoras, o que las concepciones más antiguas que desplazan eran en sí mismas ideológicas y destructivas, ¿no? Entonces, identifican igualmente esta doble situación, ¿no? La manera en la que ellos ejemplifican esta dialéctica del iluminismo, o una de las maneras en las que ejemplifican esta dialéctica, es a través del canto 12 de la Odisea de Homero sobre el paso de Ulises entre las sirenas. Adorno y Horkheimer consideran la Odisea como uno de los primerísimos documentos representativos de la civilización burguesa occidental, y consideran que en este relato se haya expresado el nexo entre mito, dominio y trabajo. ¿De qué trata este relato? Pues bueno, en el relato del regreso de Ulises y su paso entre las sirenas, pues Ulises va volviendo a Ítaca y quiere y no quiere oír el canto de las sirenas. Quiere oírlo, pero no quiere sucumbir a ellas, ¿no? Se niega al placer del canto de las sirenas por miedo a perder la razón, porque escuchar su canto es enloquecer. Entonces, él no quiere enloquecer, pero sí quiere oír el canto de las sirenas. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que ordena a su tripulación que lo aten a un mástil, y también ordena a su tripulación que todos se tapen los oídos con cera y remen sin importar qué esté sucediendo, ¿no? Que continúen remando y que no le hagan caso a lo que pidan, ¿no? Que ellos sigan remando y no escuchen nada. Cuando pasan entre las sirenas, él escucha su canto y quiere que lo liberen, pero de hecho pues intenta liberarse, pero son tantas las ataduras que se ha impuesto a sí mismo que no puede hacerlo, ¿no? Entonces, toda esta estrategia, ¿no?, que desarrolla Ulises para hacer de las sirenas un objeto de contemplación, pero no sucumbir a ellas, pues es considerada por Adorno y Horkheimer como un ejemplo del uso de esta razón instrumental. Y en ese sentido, estas medidas que toma la nave de Ulises al pasar frente a las sirenas constituyen para Adorno y Horkheimer la alegoría premonitoria de la dialéctica de la ilustración. En la dialéctica de la ilustración, Adorno y Horkheimer comparan a Ulises con el sujeto burgués y a la tripulación con los trabajadores. A los marineros no les fue permitido el placer del canto de las sirenas, pero a su amo sí. Y es de esta manera que Ulises manifiesta su dominio pues al prohibirles, ¿no?, que no pueden escuchar a las sirenas, y también en el establecimiento de pues esta orden, ¿no? Y esto es así también porque si ellos sucumbieran ante la tentación, pues él perdería su única propiedad, que es el barco. En
En ese sentido, pues finalmente Ulises no sufre las consecuencias, ¿no? No hay ninguna consecuencia de que él haya escuchado el canto de las sirenas, y al mismo tiempo, pues la tripulación no ha escuchado nada. Ellos conocen el peligro del canto, pero no su belleza, y a pesar de las súplicas, de sus insistencias porque lo liberen, pues ellos lo dejan atado para salvarlo y salvarse con él. Entonces, dicen Adorno y Horkheimer, reproducen con su propia vida la vida del opresor, que no puede salir ya de su papel social. Los mismos vínculos con los cuales se ha ligado irrevocablemente a la praxis, dicen, este par mantiene a las sirenas lejos de la praxis. Su tentación es neutralizada al convertirla en puro objeto de contemplación, en arte. El relato entonces ejemplifica por un lado cómo la emancipación del hombre de la naturaleza, representada en el canto de las sirenas y en el deseo de escucharlo, ¿no? Implica al mismo tiempo su sumisión. Finalmente Ulises logra no sucumbir a sus impulsos, que es su naturaleza interna, ¿no? Pero lo logra porque se ha atado a sí mismo, ¿no? Entonces ejemplifica esta sujeción a uno mismo, por un lado. Y también ejemplifica como el uso de la razón instrumental en aras tanto de la dominación de la naturaleza otra, que está ejemplificada en las sirenas, como de la naturaleza interna. La consecuencia de esto, para Adorno y Horkheimer, es una cosificación de la naturaleza humana en la que se convierte en un objeto genérico, perdiendo su identidad, que aquí viene a significar singularidad. Marx Horkheimer también lo explica de esta manera en su crítica de la razón instrumental. Podría escribirse la historia de la civilización occidental en función del despliegue del yo, o el ego, esto es, diciendo en qué medida sublima, vale decir, internaliza el súbdito las órdenes de su amo, que lo ha precedido en la autodisciplina. Y bueno, por último, este relato también ejemplifica la disociación entre la praxis y la contemplación. A Ulises, y esto es así porque pues a Ulises no le interesa el canto de las sirenas desde un punto de vista práctico, solamente como objeto de contemplación. Los lazos con los que se ha maniatado lo mantiene el canto de las sirenas lejos de la praxis, de cualquier transformación, ¿no? Tales tesis sobre la dialéctica del iluminismo y el mito no son definiciones teóricas de categorías inmutables, sino más bien, como comentábamos hace un momento, juicios críticos sobre tendencias históricas. En este sentido, los autores no están diciendo que el mito sea por naturaleza una fuerza de iluminación, pero tampoco afirman que la iluminación inevitablemente vuelva a la mitología. Lo que encuentran realmente mítico, tanto en el mito como en la ilustración, es la idea de que el cambio es imposible, ¿no? Tal resistencia al cambio caracteriza tanto a los antiguos mitos del destino como a la moderna devoción por los hechos. Y bueno, como se habrán podido percatar, esta dialéctica de la ilustración presupone una teoría social crítica que es deudora de Marx, ¿no? Cuya crítica del capitalismo incluye una crítica de las ideologías que el capitalismo sostiene y requiere. La más importante de estas críticas quizás es la del fetichismo de las mercancías, que Marx dirige a los científicos sociales burgueses que simplemente describen la economía capitalista, pero al hacerlo la describen erróneamente y prescriben una visión social falsa. En condiciones capitalistas,
los economistas burgueses, lo mismo que los consumidores y los productores, ignoran la explotación intrínseca a la producción capitalista. No entienden que la producción capitalista extrae plusvalía del trabajo de la clase trabajadora. Por lo tanto, tratan a la mercancía como un fetiche, es decir, algo, un objeto neutral, con vida propia, que se relaciona directamente con otras mercancías, independientemente de las interacciones humanas, que son las que finalmente sustentan estas mercancías, ¿no? Sin embargo, lo que Marx demuestra, ¿no?, es que todo lo que hace que un producto sea una mercancía se remonta finalmente a las necesidades, deseos y prácticas humanas. Y esto es así porque la mercancía no tendría valor de uso, pues si no satisfaciera las necesidades humanas, y no tendría valor de cambio si nadie quisiera cambiarlo por otra cosa. Su valor de cambio tampoco podría calcularse si la mercancía no compartiera con otras mercancías un valor creado por el gasto de la fuerza de trabajo humana y medido por el tiempo de trabajo promedio socialmente necesario para producir mercancías de varios tipos. Entonces, Adorno lo que hace es apropiarse de algunas de estas ideas centrales, ¿no?, y actualizarlo a el momento, ¿no?, que él está viviendo. Él está de acuerdo, por un lado, o sea, hace esta recuperación, pero pues también al mismo tiempo hace una crítica, ¿no? Y en ese sentido, él está de acuerdo con el análisis de la mercancía que hace Marx. Sin embargo, piensa que su crítica del fetichismo de la mercancía no va lo suficientemente lejos y requiere ser actualizada. Las claves principales de estas revisiones provienen de una teoría de la reificación propuesta por el socialista húngaro George Lukács en la década de 1920, quien argumenta que la economía capitalista ya no es una cosa separada de otros aspectos de la sociedad, sino que más bien el intercambio de mercancías se ha convertido en el principio organizador central para todos los sectores de la sociedad. Esto permite que el fetichismo de las mercancías impregne todas las instituciones sociales, incluyendo también las disciplinas académicas como la filosofía. A partir de estas claves es que Adorno argumenta que la causa fundamental por la cual el sufrimiento humano persiste a pesar del potencial tecnológico y científico para eliminarlo, radica en cómo las relaciones capitalistas de producción han llegado a dominar la sociedad en su conjunto, lo que lleva a concentraciones extremas de riqueza y poder. A este nexo entre producción y poder, Adorno se refiere como el principio del intercambio, y a la sociedad organizada en torno a la producción de valores de cambio la denomina sociedad de intercambio. Y bueno, finalmente pasamos a su otra obra de la dialéctica negativa. Esta obra de la dialéctica negativa comienza con un llamado de Theodor Adorno a que rechacemos la idea de que el resultado de la dialéctica siempre va a ser positivo, pero que lo hagamos sin dejar de atrás la dialéctica como método o forma de crítica, ¿no? Y entonces, recapitulando un poco, ¿no? Recordarán que la dialéctica en Hegel es vista como el medio por el cual, a través de la contradicción y la tensión, la historia humana representa el despliegue de la libertad humana como expresión del espíritu del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues plantea la historia como una acumulación gradual, ¿no?, a través de la contradicción de las etapas necesarias para el cumplimiento de lo absoluto. Es a este absoluto también al que hacía referencia, por ejemplo, Benjamin y otros pensadores de los que hemos hablado, ¿no? Finalmente, pues todos ellos se inscriben en una, o lo que están haciendo es, pues inscribirse en una tradición de la filosofía de la historia en la que se trata de darle sentido, ¿no?, a los eventos humanos. Y bueno, en Hegel, la filosofía de la historia de Hegel, pues implica esta acumulación gradual que finalmente pues lleva al cumplimiento de lo absoluto. En Marx, el absoluto se convierte en la liberación de la humanidad,
lograda por la acción consciente del proletariado mediante la abolición de la clase dominante. Y la dialéctica marxista reemplaza al espíritu o gays idealista con la lucha de clases materialista concreta como motor de la historia. Sin embargo, lo que observa Teodoro Adorno, ¿no?, en ese momento es que, y bueno, esto lo rastrea hasta finales del siglo XIX, es que el análisis marxista, el marxismo ortodoxo, también, ¿no?, se presentaba más cada vez como un cumplimiento automático e inevitable de un camino predeterminado. En ese sentido, Adorno plantea que estas visiones, ambas visiones, tanto la de Hegel como la de Marx, pues son visiones que plantean o que implican la existencia de un fin último, ¿no? Son visiones en ese sentido teleológicas, ¿no? Estas filosofías de la historia, pues, tienen su origen en la creencia escatológica, en un fin último de la historia, o en la redención, en un fin último de la historia de la salvación, que vendría, pues, en este sentido escatológico, a equivaler a la redención final de la humanidad, que puede ser secular o religiosa, ¿no? Entonces, lo que Adorno intenta es tratar de formular un materialismo filosófico que es histórico y crítico, pero no dogmático. Y para esto realiza una metacrítica de la filosofía idealista, especialmente de la de Kant y Hegel. En el caso de Hegel, Adorno lo criticó por dar lugar a una dialéctica positiva y afirmativa en la que todo lo que es real es racional, y en lo que todo lo que sucede debe de contribuir de alguna manera al funcionamiento del absoluto. ¿Por qué? Porque finalmente esta visión de la historia termina por justificar, ¿no? Implica el riesgo de justificar el presente, no importa lo irracional, ¿no?, que pueda ser. La filosofía de la historia de Hegel también, y la filosofía de Hegel en general, ¿no?, también implica que existe un todo, ¿no?, que constituye una unidad de todos los opuestos y en la que todo tiene su lugar, y que esta tensión entre opuestos, pues, se resuelve gradualmente en un todo preexistente. En términos filosóficos, ¿no?, esto se le llama la identidad de identidad y no identidad. La dialéctica de Adorno lo que hace es rechazar el elemento positivo de la dialéctica hegeliana, ¿no?, donde el resultado es algo más grande de las partes que lo proceden, y aunque comparte el énfasis de Hegel en una identidad especulativa entre pensamiento y ser, sujeto y objeto, y razón y realidad, Adorno niega que esta identidad se haya logrado de manera positiva. Esta identidad, dice Adorno, se ha producido negativamente, suprimiendo o ignorando las diferencias y diversidad entre las cosas. Tal imposición, dice Adorno, está impulsada por una formación social cuyo principio de intercambio exige la equivalencia, es decir, el valor de cambio, de lo que es inherentemente no equivalente, es decir, el valor de uso. En la dialéctica negativa, si bien no existe o no pretende que haya una resolución, ¿no?, final de las cosas, sí plantea o sí conlleva algo a lo que Adorno denomina un potencial redentor. Y es aquí donde podemos ver también la influencia de su amigo y de las ideas de su amigo Walter Benjamin. Este potencial redentor revolucionario de la dialéctica negativa se manifiesta, ¿no?, este potencial hace referencia a traer lo otro, ¿no?, al no resolver las cosas, ¿no?, lo que hace es
liberar aquello que está oprimido. La dialéctica tiene que ser negativa porque si se da este tercer paso positivo, el polo negativo se integra a su opuesto. Entonces, es a lo que nos referíamos hace un momento, ¿no? La explotación, la opresión, todo esto se justifica porque finalmente se integra a un todo positivo, ¿no? Y lo que dice Adorno es que no puede haber integración o reconciliación posible en esta sociedad capitalista mientras haya opresión, solamente puede haber ejercicio de negación, y este ejercicio de negación es lo que Adorno encuentra realmente revolucionario. Un poco más entrando en detalle, ¿no? Sobre los supuestos filosóficos implícitos en esta propuesta, puede entenderse como el intento de resolver, aunque no de una vez por todas, dos problemas diferentes. Por un lado, es la no identidad entre conceptos y objetos. A lo que me refiero es que para Adorno, si los conceptos no son idénticos a sus objetos, entonces, dice Adorno, en cierto sentido, son inadecuados para la tarea de definir objetos. Si somos conscientes de esto, de que existe una no identidad entre objetos y conceptos, pero aceptamos que la filosofía no tiene otro recurso para comprender y definir objetos excepto el concepto, entonces tenemos que descubrir, dice Adorno, cómo crear una forma adecuada de filosofía usando medios que sabemos que son inadecuados. La solución de Adorno a este doble problema es construir una crítica de los conceptos en su crítica de la filosofía. Y bueno, dado que se trata de trabajar con, en lugar de resolver el problema fundamental de la inadecuación de los conceptos, se describe como dialéctica negativa, ¿no? Entonces, la dialéctica negativa dirige a la filosofía a confrontar las interfaces entre conceptos, objetos, ideas y el mundo material, pero no parte ni espera llegar a un fundamento o principio trascendental. Mientras que la identidad especulativa de Hegel equivale a una identidad entre identidad y no identidad, la de Adorno equivale a una no identidad entre identidad y no identidad. Sin embargo, Adorno no rechaza la necesidad de la identificación conceptual, ni su filosofía pretende tener acceso directo a lo no idéntico, es decir, a la cosa en sí, a la realidad. Bajo las condiciones actuales, dice Adorno, el pensamiento solo puede tener acceso a lo no idéntico, a la cosa en sí, a través de críticas conceptuales de identificaciones falsas, es decir, a través de la dialéctica negativa. Sin embargo, la motivación de la dialéctica negativa de Adorno no es simplemente conceptual. Su epistemología, como hemos venido esbozando, es una epistemología materialista. Él está motivado por las condiciones materiales que observa, que él describe como el sufrimiento humano, que pues para él y para Horkheimer también, y otros de la Escuela de Frankfurt, es un hecho de la sinrazón, contrastando con el hecho de la razón de Kant. El sufrimiento para Adorno es la huella corpórea de la sociedad y el objeto sobre la conciencia humana. Al respecto dice, la necesidad de dejar hablar al sufrimiento es una condición de toda verdad, porque el sufrimiento es objetividad que pesa sobre el sujeto. La dialéctica negativa en ese sentido es un ejercicio permanente de crítica que permite ver la vida alienada, la opresión y el sufrimiento. Pero pensar en contradicciones, a decir de Adorno, también es impuesto a la filosofía por la sociedad misma. Es decir, no solamente es un método de crítica, sino que constituye el meollo de la realidad, ¿no? Expresa una condición material, que es que la sociedad está dividida por antagonismos fundamentales que, de acuerdo con el principio de intercambio, dice Adorno, son encubiertos por el pensamiento identitario. La única forma de exponer estos antagonismos y, por lo tanto, señalar su posible resolución es pensar contra el pensamiento. En otras palabras, pensar en contradicciones.
De esta manera, la contradicción no puede atribuirse claramente ni al pensamiento ni a la realidad, sino que más bien se constituye como una categoría reflexiva, que pues finalmente permite una confrontación entre el concepto y la materia u objeto. Para Adorno, entonces, también pensar en contradicciones trae consigo un potencial transformador. Y esto es así porque Adorno está convencido de que la sociedad contemporánea tiene los recursos para aliviar el sufrimiento, que sin embargo perpetúa, ¿no? Y es en ese sentido que su dialéctica negativa, a pesar del aspecto negativo, tiene un alcance utópico. Y aquí podemos ver también las semejanzas y diferencias con el pensamiento de Walter Benjamin, del que hablábamos en la sesión anterior, ¿no? Si recordarán, en la propuesta de Walter Benjamin existe, como en la de Adorno y la de otros miembros de la Escuela de Frankfurt, una crítica al progreso y a esta visión teleológica de la historia, ¿no? En el caso de Walter Benjamin, la historia se presenta como una catástrofe, ¿no? Y esta historia como catástrofe se opone a una historia como una dialéctica encaminada hacia un final de plenitud, ¿no? En donde todo lo que sucede debe contribuir de alguna manera al funcionamiento del absoluto. Benjamin habla, sin embargo, del absoluto, pero lo absoluto en la propuesta de Benjamin no es una presencia que cierre la historia, ¿no? Él no habla de una redención final. Para Benjamin, el Mesías, recordemos que él está muy influenciado por el mesianismo judaico, ¿no? No va a llegar al final, sino que irrumpe o se manifiesta en determinados momentos de la historia, como las revoluciones. En ese sentido, como platicábamos en la sesión pasada, pues se trata de un Mesías colectivo. Tanto en Benjamin, en ese sentido, tanto en Benjamin como en Adorno, existe un espacio insalvable entre el presente y el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Es que el futuro, esta idea de que existe un fin último de las cosas, no justifica el presente, ¿no? Más bien existe este espacio insalvable. Y este espacio insalvable, en el caso de Benjamin, posibilita pensar en un tiempo mesiánico que a lo que hace referencia es la esperanza de que algo puede ser cambiado, ¿no? Y en sus tesis sobre la filosofía de la historia, Benjamin dice que cada generación tiene cierta fuerza mesiánica que se expresa en su capacidad para reescribir la historia. En el caso de Adorno, ¿no? El programa revolucionario, bueno, habíamos dicho que no tiene una estructura programática su filosofía, sin embargo, el potencial revolucionario, él identifica un potencial revolucionario, ¿no? En su dialéctica negativa. Lo verdaderamente revolucionario para Adorno es pues este ejercicio permanente de crítica, ¿no? Y pues como comentábamos hace ratito, lo que la dialéctica negativa busca, ¿no? Más bien un imperativo de la dialéctica negativa, ¿no? Como dijimos hace un momento, es no integrar los opuestos, ¿no? Sino más bien echar luz, ¿no? Sobre sobre pues señalar lo singular, y en ese sentido mostrar la opresión, mostrar la explotación que existe bajo el sistema capitalista. Y en ese sentido, la dialéctica negativa de Adorno lo que muestra, como en el caso de Benjamin, es un paisaje en ruinas. La redención en Adorno, en ese sentido, es una perspectiva que permite observar el mundo trastocado, la vida de opresión dañada por el capitalismo. Y bueno, esta visión la expresa más claramente en Mínima Moralia, Reflexiones desde la vida dañada,
en la que dice lo siguiente: el único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas como aparecen desde la perspectiva de la redención. El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mundo que la que arroja la idea de la redención. Es preciso fijar perspectivas en las que el mundo aparezca trastocado, mostrando sus grietas y desgarros, menesteroso y deforme en el grado en que aparece bajo la luz mesiánica, ¿no? Y pues aquí podemos ver claramente la influencia del pensamiento de Benjamin. Y bueno, esta perspectiva que muestra el mundo trastocado, desgarrado, para Adorno es la dialéctica negativa. El horizonte frágil que plantea Adorno entonces es una sociedad que ya no estaría dividida por antagonismos fundamentales. Sin embargo, ¿no? Como si dijimos que las contradicciones, ¿no?, se encuentran en el meollo de la realidad misma, el cumplimiento de este horizonte frágil también implica en Adorno pues que ya no existe una necesidad, o que el pensamiento dialéctico pues ya no sería necesario, ¿no? Y y bueno, pues esto es así porque, como decíamos hace un momento, la contradicción es una condición, para Adorno es una condición material, ¿no? Bueno, la condición correcta, dice Adorno, sería una de reconciliación entre los humanos y la naturaleza, incluyendo la naturaleza dentro de los seres humanos y entre los mismos seres humanos. Esta idea de reconciliación también sustenta las reflexiones de Adorno sobre ética y metafísica. Y bueno, finalmente, la dialéctica negativa de Adorno está diseñada para abrir las posibilidades aún no realizadas en la historia humana para superar el sufrimiento tanto individual como social, o al menos eso es lo que se proponía. Es la contradicción entre lo que es y lo que podría ser, nos plantea Adorno, lo que nos permite traspasar los límites que se nos presentan constantemente para que nosotros creemos nuestro punto final o objetivo en vez de caminar sonámbulamente hacia él. Y esto implica pasar de la necesidad a la contingencia histórica, ¿no? En la dialéctica negativa no hay necesidad de que las cosas resulten de cierta manera, ¿no? En la teleología orientada hacia el futuro que encontramos en otros pensadores, aquí es reemplazada por una visión retrospectiva en la que solo podemos ver lo que sucedió para llevarnos a donde estamos, pero que en realidad no había necesidad de que sucediera de esa manera, ¿no? Y bueno, esta idea está expresada en el trabajo de Walter Benjamin como el ángel de la historia, ¿no? Que retrocede hacia el futuro con los escombros de la historia amontonándose a sus pies. Entonces, la dialéctica negativa es al final una dialéctica abierta, condicionada por eventos contingentes y no por un punto final predeterminado. Y bueno, ya para cerrar esta presentación, algunas ideas principales sobre la filosofía moral de Adorno es que, bueno, esta filosofía moral está informada por la tragedia que implicó Auschwitz, ¿no? Entonces, esta es una de las fuentes cruciales de reflexión de Adorno sobre ética y metafísica, pero también otra de las fuentes de reflexión de Adorno es la relación que él critica entre teoría y praxis. En el caso de la relación entre teoría y praxis, como les comentaba hace un momento, ¿no? Bueno, en diferentes momentos de esta presentación, una de las preguntas centrales que se plantea Adorno es si la filosofía todavía tiene sentido, ¿no? Si es posible y cómo. Y él se pregunta esto en el contexto de las tesis sobre Feuerbach de Marx, que proclamó que la tarea de la filosofía no era simplemente interpretar el mundo, sino cambiarlo, ¿no? Entonces, aquí apunta una preeminencia, ¿no?, de la praxis sobre la teoría. Sin embargo, para Adorno,
esta preeminencia de la praxis sobre la teoría ya no sirve como base adecuada para cuestionar la teoría filosófica. Para Adorno, la filosofía sigue siendo necesaria porque el capitalismo no ha sido derrocado. Sin embargo, también piensa que este énfasis, esta dirección pragmática que se le ha dado a las cosas, ¿no? Ha tenido efectos perniciosos. Lo que le toca hacer a la filosofía, a decir de Adorno, es entonces arrojar luz sobre la realidad, como comentábamos hace un momento. Y bueno, en relación con el segundo punto, ¿no? Sobre la tragedia que implicó la Segunda Guerra Mundial, este es un punto central de la filosofía moral de Adorno, porque haciendo una relectura de Kant, él considera que la tragedia de Auschwitz lo que hace, o lo que ha hecho, es plantearnos un nuevo imperativo categórico, y este nuevo imperativo categórico para Adorno es evitar que algo similar se repita, ¿no? Para Adorno, los filósofos deben encontrar formas, y bueno, los filósofos y más ampliamente los teóricos, ¿no? Los pensadores, los que se dedican a la academia, deben encontrar formas históricamente apropiadas para hablar sobre el significado de la verdad, dice, y el sufrimiento, que no nieguen ni afirmen la existencia de un mundo trascendente al que conocemos. Es decir, que mantengan como horizonte fijo el sufrimiento humano, ¿no? Y entonces esto implica, o profundizando en esto, para Adorno, negar la existencia del mundo trascendente al que conocemos, suprimiría el sufrimiento, dice, que clama por un cambio fundamental, mientras que afirmar ese mundo trascendente directamente lo que causaría es que la existencia de este horizonte utópico implicaría pues cortar la crítica de la sociedad contemporánea, ¿no? Y la lucha por cambiarlo. Entonces nos pide que mantengamos en tensión estas dos cosas. Y bueno, pues con eso concluyo la presentación de hoy sobre Adorno. Como les comentaba, hay una sección que finalmente no incluí, pero la incluiré en la presentación final que les comparta. Y bueno, antes de concluir la sesión, me gustaría hacer una recapitulación muy rápida de los temas de este curso. A lo largo de esta serie hemos revisado, ¿no?, algunas de las ideas principales de una serie de pensadores que han sido muy influyentes en el desarrollo de la teoría crítica contemporánea. Pues en específico hemos revisado las ideas de 10 pensadores, de Kant, de Hegel, de Marx, de Nietzsche, de Freud, de Heidegger, de Arendt, de Beauvoir, de Benjamin y de Adorno, ¿no? Y bueno, la razón por la que se considera que estos pertenecen a la llamada tradición de la crítica es pues por esta influencia en el desarrollo de la teoría crítica. La idea de la crítica que hemos estado manejando en este curso y que está en juego en la manera en la que estos pensadores usan el término, aquí es la de un examen sistemático de algo. Y bueno, como comentábamos en la primera sesión de este curso, a menudo se considera que esta acepción del término, la de examinar sistemáticamente una cosa, ¿no?, está influenciada por el uso que hace Kant del mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues la crítica, de una u otra manera en cada uno de estos autores, implica un análisis de los límites y posibilidades de un concepto, teoría o enfoque, en que los pensadores de esta serie se concreta a través de distintas formas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en Marx, en Kant, lo vemos concretado en la búsqueda de estructuras formales de valor universal, pero también lo vemos en el análisis dialéctico, el análisis histórico, el psicoanálisis, entre otros.
Bueno, a lo largo de este curso intenté mostrar cómo estos distintos pensadores pues han mantenido un diálogo, ¿no? Incluso lo vemos en este último, ¿no? Y cómo han contribuido al desarrollo y actualización de la crítica. Sin embargo, pues como se podrán haber percatado, ¿no? Esto no implica una homogeneidad en sus planteamientos teóricos, ¿no? Todo lo contrario. Nos hemos enfrentado pues con una diversidad de posturas, ¿no? Sobre distintos temas, y eso también está ligado pues a su pertenencia a distintas tradiciones de pensamiento filosóficas particulares, ¿no? El idealismo, el materialismo histórico, el existencialismo, la fenomenología, ¿no? Entre otros. Cada uno de estos pensadores ha enfocado su crítica hacia un objeto distinto, ¿no? Hemos visto que algunos lo han enfocado a la cuestión del conocimiento, otros a la moral, otros al ser, al sujeto, al inconsciente, a la experiencia, a la modernidad, o bien en una crítica. La crítica también se ha manifestado, ¿no? Como una crítica a la ideología. Cabe destacar, ¿no? Que cada uno de ellos estuvo influenciado por un determinado contexto histórico y social, la Ilustración, el desarrollo industrial, la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido no es que uno supere con sus ideas a otros, sino más bien sus propuestas son propuestas que están en diálogo con la realidad social que vivieron. Las apropiaciones contemporáneas de estos autores, ¿no? En ese sentido también podemos considerar que las apropiaciones contemporáneas de estos autores implican un diálogo entre esas ideas y su contexto y nuestro contexto actual, ¿no? En común, bueno, a pesar de todas estas diferencias, en común tienen todos estos pensadores esta preocupación por examinar las condiciones de posibilidad de las cosas, ¿no? Las condiciones en las que las cosas se presentan o aparecen, cómo aparecen. Y bueno, hay un pensador que explícitamente utiliza este mismo término que usa Kant, las condiciones de posibilidad, sobre el cual pues no hablamos en esta serie, ¿no? Pero que también forma parte de la tradición de la crítica, que es Foucault. En él, por ejemplo, las condiciones de posibilidad están definidas por el episteme, que a grandes rasgos podemos definir como el conocimiento a priori en el que se fundamenta una determinada verdad en un determinado momento histórico, ¿no? Y por ejemplo, este examen de las condiciones de posibilidad se manifiesta en preguntas como cuáles son las condiciones que hicieron posible el surgimiento de la clínica o de la mirada médica, que es uno de los trabajos de Foucault. Y bueno, la manera en la que él lo expresa es que en una cultura y en un momento dado nunca habrá más que una sola episteme que define las condiciones de posibilidad de todo saber, ¿no? Entonces podemos ver cómo en otros pensadores que también forman parte de esta tradición de la crítica, pues permanece esta preocupación por examinar las condiciones de posibilidad, y es esta preocupación la que finalmente articula las propuestas de todos estos pensadores. Y bueno, pues con esto cierro la presentación de hoy, con esto concluyo la presentación de hoy. Pues no me resta más que agradecerles, ¿no? Por haber asistido a esta última sesión y también por su asistencia a las sesiones anteriores. Bueno, antes de pasar a seguirles agradeciendo, espero que, bueno, no sé si haya dudas, preguntas específicas sobre esta sesión, y si sí, pues el micrófono está abierto para preguntas, y si no, pues ahorita me avisan. No, ¿hay preguntas? Si no, si no hay preguntas, o bueno, pueden venir después, no importa. Pues nada, me gustaría mucho agradecerles por haber asistido a este curso, por haberse inscrito, por haber permanecido. Espero que les haya gustado,
que haya cumplido con el objetivo de introducirles a las propuestas principales de estos autores. Pues bueno, yo no podría estar aquí dando esta clase sola, ¿no? Hablándole a la computadora, entonces por eso les agradezco, porque pues sin ustedes esta clase no hubiera sido posible realmente, ¿no? Es necesario que alguien esté del otro lado, ¿no? Escuchando. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia y por su interés. Y bueno, espero poder darle continuidad a este curso. Espero poder volverlo a dar también para mejorar el formato y el contenido del curso. Y bueno, pues nada, muchas gracias y el micrófono está abierto. Hola. Pues antes que nada, muchas gracias, Hazel, por el curso. Por lo menos en mi caso, pues sí, la mayoría de los temas sí fueron muy, pues, no sé, no los conocía, ¿no? Entonces, pues tener este repaso general y estas nociones generales, pues sí me han ayudado mucho, pues justo a tener este panorama, ¿no? Y a lo mejor a partir de ello, pues ya poder profundizar a lo mejor en obras específicas o en cuestiones, pues ya más particulares de cada autor. Y pues bueno, me gustó mucho, creo que pues, sintetizas muy bien, creo, estos pensamientos tan complejos, ¿no? Que tienen los autores. Y pues bueno, por mi parte, felicitarte, ¿no? También por toda la chamba que implica el organizar un curso pues de estas temáticas, de esta magnitud. Y pues bueno, pues sería todo por mi parte. Y pues gracias, ¿no? A ti por tenernos aquí aprendiendo muchas cosas. Muchas gracias, David. Pues yo también me sumo a las felicitaciones y agradecimientos. Creo que es muy evidente, pues que sintetizar, ¿no? Organizar, aclarar las ideas de todos lo que nos platicaste, pues sí es un reto muy fuerte, ¿no? O sea, por lo menos, algunos que hemos dejado un poquito de lado este seguimiento de las ciencias sociales por un momento y regresar a estos autores que uno ve en la universidad, pues es un flashback bien interesante y es como repensar y rever de forma diferente algo que ya en algún momento has visto, ¿no? A mí me sorprendió mucho desde el principio el tema de la selección de los autores, ¿no? Porque como les decía, por lo menos yo pensaba que hablar de crítica, hablar pues de Hegel, ¿no? De Hegel, Marx y la Escuela de Frankfurt. O sea, yo personalmente nunca había pensado en Nietzsche, por ejemplo, como en esta tradición de la crítica, ni en ¿cómo se llama? Ni Kant, aunque lo había leído en algún momento, ¿no? Pero esta perspectiva que nos lo planteas, creo que está bien interesante. Y a mí personalmente me gustó mucho porque siento que actualmente, pues los que están haciendo estudios de posgrado, como que nos caemos en el rollo de la ciencia, pero como que lo alejamos un poco de la filosofía, de la reflexión filosófica, ¿no? Y yo por ahí personalmente veo un problema fuerte, ¿no? Como que estamos cayendo en una mirada de la ciencia muy tecnificada, ¿no? Muy de numérica, muy de instrumentos, muy de análisis con software, pero estas reflexiones teóricas, ¿no? Que se discute, qué entendemos etcétera, me parece que son muy importantes. Y yo por eso entré, o sea, definitivamente. Y sí me llevo muchos aprendizajes, principalmente tratar de ver de forma diferente a los autores que en algún momento hemos leído, ¿no? Y pues yo estoy muy agradecida con Jazz y con todos los que han participado, por estar aquí juntos todos, ¿no? Escuchando y aprendiendo. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Igualmente, muchas gracias también por tus participaciones e intervenciones en otros momentos. Sé que a veces es como muy complicado, ¿no? Interactuar por medio de estas plataformas. Yo en lo personal es la primera vez que doy, bueno, es la primera vez que doy este curso, pero también es la primera vez que doy un curso por Zoom, entonces, pues sí, es todo
es un formato pues completamente distinto, ¿no? Entonces sé que a veces es difícil interactuar, ¿no? Pero pues agradecerles también por sus participaciones. Y bueno, yo también sé que pues ahí hubo algunos temas, autores en los que quizás, bueno, en los que me hubiera gustado profundizar más, o que quizás no quedaron tan claros, ¿verdad? Pero, bueno, pues esperemos que a la siguiente vez que, sí, que se haga este curso, pues salga mejor. Y bueno, preguntarles si les gustaría una sesión más para aclarar alguna cosa, en lo personal a ustedes. Igualmente, pues en esta sesión se conectaron muy pocos, ¿no? Entonces igualmente pues haré estas preguntas ahí por la plataforma para ver qué opinan los demás y también ahí mismo pues voy a volver a reiterarles lo de las evaluaciones, ¿no? Imagino que la mayoría, ¿no?, de los que están aquí presentes y también de los que estuvieron acompañándonos en otros momentos, pues tienen interés por tener una constancia, ¿no?, de asistencia. Entonces, pues vamos a hacer lo posible porque así sea. Bueno, no sé si tengan algún comentario más. Y si no, pues, otra vez les agradezco mucho y seguimos en contacto. En alguna sesión platicamos muy rápidamente sobre qué hacían cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, la verdad es que me interesaron varios de sus temas y espero que podamos seguir manteniendo el contacto y quizás poder generar futuras colaboraciones. Entonces, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, adiós.